La mayoría de los hombres hablan para ser escuchados, pero pocos quedan en la memoria. En un mundo inundado de ruido, el verdadero poder pertenece a quien dice menos, pero con más sentido. No porque tenga miedo, sino porque ha dominado el silencio, la contención y la presencia. Cada palabra descuidada te desgasta, te cuesta confianza, respeto y puentes que no puedes volver a construir. Si no controlas lo que dices, tus palabras acabarán controlando tu vida. La filosofía estoica golpea hondo. La lengua es más fuerte cuando se retiene. No se trata de callar para siempre, sino de disciplina mental, control emocional y hablar solo cuando tus palabras caen como una roca. El hombre que escucha antes de abrir la boca, que permanece sereno bajo presión, se gana un respeto callado, no un ruido vacío. Eso es dominio. Eso es fuerza. Este vídeo no es una teoría, es una herramienta. A través de lecciones pulidas, por la sabiduría estoica y la experiencia vivida, aprenderás a cuidar tus palabras, dominar tus reacciones y liderar sin gritar. No algún día, sino ahora. Saldrás de aquí con hábitos estoicos prácticos que puedes aplicar hoy mismo para proteger tu paz, captar la atención y hablar con intención. Si estás cansado de arrepentimientos, de ser malentendido, este es tu momento. Porque cuanto más domines tus palabras, más te dominarás a ti mismo. Tu silencio construye tu mundo. Tu control lo moldea. Empecemos. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana, porque desde este instante, cada palabra cuenta. 1. Escucha como guerrero. Un hombre que habla poco, pero escucha con profundidad, tiene un peso que pocos igualan. Entra en una sala y no se apresura a hablar. No interrumpe. No lucha por ser el centro de atención. Sin embargo, cuando la conversación termina, todos recuerdan lo que dijo. No porque hablara mucho, sino porque dijo lo que importaba. Su silencio no refleja inseguridad, refleja control. Mientras otros hablan para imponer su punto, él escucha para comprender el ambiente. Por eso se gana el respeto sin exigirlo. No domina las charlas, las guía en silencio. Y esa presencia perdura mucho después de que el ruido se apaga. La gente confunde el volumen con la fuerza, pero en realidad el ruido suele nacer de la inseguridad. El que habla menos no es menos listo, está calculando, está presente. Escucha no para esperar su turno, sino para captar lo que no se dice. Y eso lo hace peligroso, en el mejor sentido, porque cuando habla, lo hace con precisión, con peso, con un timing que impacta más que cualquier grito. Federico Ramírez, el tranquilo presentador de un programa infantil en España, conocido por su chaqueta de lana, entrevistó una vez a un niño que había quedado paralizado. No llegó con un discurso motivador ni con grandes frases. Solo se sentó con el pequeño, escuchó sus historias y asintió con atención sincera. El niño sonrió, no porque lo inspiraran, sino porque por primera vez en semanas alguien lo hizo sentir humano otra vez. Sin soluciones, sin consejos, solo presencia, un silencio cálido. Ese momento se convirtió en una de las entrevistas más recordadas de la televisión española, no por lo que se dijo, sino por lo que no se dijo. En esa quietud nació una conexión real. En un mundo obsesionado con respuestas rápidas y opiniones al vuelo, esa forma de escuchar parece casi extraterrestre. Pero es justo lo que el estoicismo te enseña. No el arte de discutir, sino el de discernir. Epicteto nos dejó claro: tenemos 2 oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. No es solo una frase bonita, es una proporción para vivirla. Sobre todo cuando las emociones hierven, cuando el orgullo quiere saltar y el ego pide ser oído. Ahí el silencio deja de ser debilidad y se vuelve un arma. La verdadera comunicación estoica empieza con la presencia. No puedes hablar con sabiduría si no estás lo bastante presente para escuchar del todo. Estar presente significa apagar el guión mental que ya prepara tu réplica. Significa no apresurarte a contar tu propia historia. Significa dejar que el otro hable sin necesidad de superarlo o redirigirlo. Y cuando practicas esta atención calmada, pasa algo inesperado. Empiezas a entenderte más a ti mismo. Notas tu impaciencia. Esa voz interna que dice déjame hablar empieza a sonar como ruido. Con el tiempo aprendes a silenciarla hasta que el momento sea el justo. No se trata de callar para parecer misterioso o estoico por postureo. Es un autocontrol tan afilado que tu silencio se vuelve estratégico. Cuando escuchas como guerrero,
No hablas hasta haber observado el campo de batalla, el tono, la tensión, el motivo. No golpeas a menos que el momento lo pida. Igual que un espadachín que no agita la espada sin sentido, sino que espera, mide y da un solo golpe certero. La vida diaria te da 1000 oportunidades para entrenar esto. No hace falta un escenario épico. Empieza pequeño. En tu próxima charla, resiste el impulso de interrumpir. Deja que los silencios floten, que el otro los llene. Y cuando hables, hazlo contar. Haz una pregunta de verdad no para mantener la conversación, sino para que el otro pare y piense. No se trata de ser ingenioso, sino de ser intencional. La regla del 70-30 no es un capricho, es práctica. Escuchar el 70% del tiempo te da espacio para pensar, para ajustar y sobre todo para entender. Cuando le das ese espacio a alguien, se abren de formas que no harían si llenaras cada hueco. Ahí empiezas a ver bajo la superficie. Lees lo que no dicen. Captas lo que otros pasan por alto. Eso es poder. Y conforme te haces mejor escuchando, algo más ocurre. Necesitas hablar menos, porque ya no adivinas, no reaccionas, ves el panorama completo, operas con claridad, y la claridad no necesita volumen, necesita calma. En reuniones, el que más escucha y menos habla suele dejar la huella más fuerte. En relaciones, el que no corre a arreglarlo todo, sino que simplemente oye, se vuelve el más fiable. En conflictos, el que pausa antes de responder tiene la ventaja, porque escuchar no es pasivo, es presencia, es control, es sabiduría en marcha. No tienes que llenar cada silencio, no tienes que demostrar que estás atento, solo tienes que estar ahí, y cuando llegue el momento de hablar, di menos, pero con más sentido. El silencio, cuando se basa en la atención, es poder. Escuchar, cuando lo impulsa la disciplina, es influencia. No necesitarás dominar la sala, porque la sala se inclinará hacia ti cuando por fin hables. Y así, escucha a un guerrero. 2. Domina tus emociones, domina tus palabras. Empecemos con una historia. Un padre soltero, trabajando el turno de noche en una ferretería en Madrid, cansado, agotado, pero aguantando. Horas largas, poco sueño, facturas que se acumulan y aún así, ahí está, porque eso hacen los hombres. A las 20:30 entra un cliente furioso por un pedido retrasado. No era su culpa, el sistema había fallado. Pero el cliente no quería soluciones, quería un culpable. Gritó, fuerte, con burla, delante de todos. Presionó, humilló. El padre apretó la mandíbula, cerró los puños. Había mantenido la calma 1000 veces antes, pero esa noche se dio. Una respuesta cortante, un insulto. El cliente puso una queja. 2 días después, el trabajo se esfumó. No perdió por estar equivocado. Perdió por reaccionar mal. Ese tipo de derrota te marca. Cuando las emociones hablan por ti, lo que se rompe no siempre se repara. Todos hemos pasado por eso. Ese instante en que la rabia sube más rápido que la razón. Dices algo, quizá hasta cierto, pero corta como cuchillo. Y de pronto, has dañado algo que tardaste años en construir. En la filosofía estoica, aquí está la verdadera batalla. No en el caos de fuera, sino en el de dentro. Marco Aurelio vivió traiciones, guerras y epidemias, pero sus escritos no se centraban en el mundo exterior, sino en la tormenta interior. Porque el enemigo no es solo la situación, es cómo eliges responderla. La neurociencia moderna lo confirma. Cuando las emociones se disparan, tu amígdala secuestra tu cerebro. La parte racional, tu corteza prefrontal, se desconecta. En ese momento no eres tu mejor versión, eres adrenalina con boca. Y esa versión no habla desde la fuerza, habla desde la supervivencia. Entonces, ¿qué haces cuando llega la tormenta? Pausas, respiras, creas un espacio entre el sentimiento y la acción. Ese espacio es donde vive tu fuerza. Esa pausa no es debilidad, es maestría. No necesitas ganar el momento, no necesitas devolver el golpe. Muchas veces ni siquiera necesitas hablar. El movimiento más fuerte es mantener el control. Por eso los estoicos practicaban lo que hoy llamamos retraso emocional. Una pausa entre el estímulo y la respuesta. Epicteto dijo, no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas lo que importa. No es una frase para colgar en la pared, es un reto para tu vida. El control emocional no es fingir, no es reprimir, es transformar.
No entierras la rabia, la nombras. Me siento ninguneado. Me siento invisible. Nombrar la emoción cambia tu cerebro de reacción a reflexión. Y ahora, tú mandas otra vez. ¿Quieres una forma práctica de hacerlo? Coge un boli. Escribe lo que quieras decir. Cada insulto, cada réplica. Pero no lo envíes, no lo publiques. Solo escribe. Abraham Lincoln lo hacía. Las llamaba cartas calientes. Las escribía y las guardaba bajo llave. Ese acto bastaba. Escribir calmaba la tormenta. El silencio preservaba su poder. Y si eso te parece lejano, aquí va otra cosa. Elige un ancla física. Cuando sientas el impulso, tócate la muñeca. Inspira, expira. Ese microsegundo de intención puede evitar un desastre. 3 segundos de silencio pueden salvar 3 años de reconstrucción. Volvamos a ese padre. ¿Y si hubiera pausado? ¿Y si en vez de estallar, se hubiera quedado quieto, escuchado y dicho, haré lo que pueda por ayudar? Misma verdad. Mismo hombre. Resultado distinto. El trabajo sigue. El respeto sigue. El orgullo no paga las facturas. El control, sí. ¿Has estado alguna vez en una situación como ese padre? Sabías que te trataban mal, que te empujaban demasiado, pero en vez de mantenerte firme con calma, reaccionaste. Y así ganaron ellos. No porque tuvieran razón, sino porque perdiste el control. Las palabras se escaparon, la mirada, el tono. Y aunque tu punto fuera válido, tu reacción se volvió el problema. Deja un comentario. Cuéntame cómo lo manejaste. ¿Habrías reaccionado como él o encontraste otro camino? Porque si dominas tus emociones, dominas tu voz. Y cuando dominas tu voz, moldeas lo que la gente recuerda de ti. El estoicismo no te pide sentir menos. Te enseña a sentir hondo, pero responder sabio. No se trata de silencio, se trata de timing. No es debilidad, es poder en reserva. Y en un hechizo mundo donde todos gritan para ser oídos, tu calma se vuelve tu rebeldía. No entregues tu poder al momento. Recupéralo. Úsalo con disciplina. Habla solo cuando tu voz traiga claridad, no caos. Cada palabra que retengas en la rabia es un ladrillo, en la base de tu carácter. Cada insulto que tragues es un momento en que sigues al mando. Cada respiración honda es una declaración silenciosa. No sirvo a mis emociones. Las lidero. Y esa es la diferencia callada entre los hombres que lideran y los que pierden. 3. Piensa 2 veces. Habla 1. ¿Por qué sentimos la necesidad de hablar solo para probar que pensamos? ¿Por qué corremos a responder, a interrumpir, a corregir, como si el silencio nos hiciera invisibles? Pero la verdad es que la persona más respetada en la sala no es la más ruidosa. Es la que guarda sus pensamientos como herramientas afiladas y las usa solo cuando el momento lo pide. En un mundo adicto a las opiniones instantáneas, contenerse se ha vuelto una fuerza rara. Decir lo que piensas es fácil, frenar la lengua requiere poder. La mayoría habla para liberar presión, para sentirse importante, para sonar listo. Pero el hombre que disciplina su voz no necesita parecerlo. Espera claridad, espera una invitación, y cuando habla, lo escuchan. No porque lo exija, sino porque su silencio ya lo ganó. El autocontrol al hablar no es pasivo. Es estratégico. No se trata de callar para complacer. Es saber que no cada pensamiento merece ser voz. No cada verdad necesita decirse ahora. El estoicismo no es represión, es contención con propósito. Epicteto dijo, si quieres mejorar, acepta que te crean tonto o estúpido. Y eso es lo que muchos no soportan, sentirse ignorados, malentendidos, subestimados. Pero el estoico no necesita defender su inteligencia. Deja que sus actos hablen por él. Hay una fuerza en el hombre que puede estar en una reunión, oír algo equivocado y no saltar solo por tener razón. Observa el momento, observa la sala. Y cuando la sala está lista, sin defensas, sin tensión, aporta valor, no ruido. Sus palabras no son correcciones, son contribuciones. No llegan con ego, sino con claridad. Y esa comunicación construye influencia con el tiempo, no fricción. Cada vez que hablas, gastas energía. Expones tus pensamientos al juicio, te atas a una postura, y cuanto más hablas, más tienes que defender. Por eso el que habla menos tiene más libertad. Puede cambiar, puede irse, porque nunca se comprometió a una opinión descuidada. Esa disciplina verbal es rara e inolvidable. Traigamos esto a la vida real.
un ingeniero de software en una startup en Barcelona. En una reunión de lunes por la mañana, el jefe lanzó una idea que no cuadraba del todo. Algunos se removieron, incómodos. Uno iba a hablar, pero otro no lo hizo. Solo tomó nota. Pasaron 15 minutos. Luego, en voz baja, cuando la tensión bajó, dijo: creo que podríamos ahorrar un 40% del tiempo de trabajo. Puedo estar equivocado, pero si queréis, os lo explico esta tarde. Calma, sin ego, sin robar foco. Al día siguiente, su solución ya estaba en marcha. No ganó por ser más ruidoso, ganó por ser preciso. Eligió claridad sobre reacción. Eso es lo que notan los profesionales de verdad. No el alarde, no el volumen, sino el momento, el tono y el valor. No necesitaba probar que era listo. Su contención dijo más que sus palabras. Piensa en tu vida. ¿Cuándo fue la última vez que tus palabras te traicionaron? No por estar mal, sino por decir lo correcto en el momento equivocado. O a la persona equivocada, o de la forma equivocada. ¿Has hecho un punto brillante que nadie oyó porque tu timing los puso a la defensiva? Eso es lo que el estoicismo te ayuda a cambiar. Te entrena a leer el momento, a sentir la corriente, a esperar la apertura justa. Y si no llega, te callas. Porque no hablas para que te vean, hablas para marcar la diferencia. Prueba esto. La siguiente es: próxima vez que tengas un pensamiento, para. Cuenta 3 segundos, pregúntate: ¿es necesario? ¿Es el momento? ¿Sirve o enreda? Si no está claro, guárdalo. Deja que el silencio crezca, que los demás lo llenen. Y cuando hables, di la mitad de lo que planeabas. Porque una frase bien puesta resuena más que un monólogo de 5 minutos. No es manipulación, es maestría. No te contienes para engañar. Te contienes para proteger tu energía, tu credibilidad y tu paz mental. Porque las palabras, una vez dichas, no vuelven. Ondulan, resuenan, construyen o rompen. En reuniones, el que dice menos pero aporta valor, se recuerda. En relaciones, el que escucha más y habla con intención gana confianza. En conflictos, el que responde con calma tiene ventaja. Y en la vida, el que disciplina sus palabras no tiene que disculparse por hablar de más. Habla como si fueras a vivir con el eco. Habla como si la sala recordara cómo los hiciste sentir, no cuán rápido respondiste. Y sobre todo, habla cuando tu voz tenga peso, no solo sonido. Porque no necesitas hablar para probar que eres agudo. Solo necesitas hablar cuando el silencio ya hizo suficiente. Has llegado hasta aquí, y eso dice algo que muchos no dirán en voz alta. No estás aquí por ruido, estás aquí por profundidad. Sigue así, porque cuanto más avancemos, más callado se pone, y más poderoso te vuelves. 4. Construye en silencio. Hablamos mucho de metas, el libro que escribirás, el negocio que montarás, la forma física que alcanzarás. Todos tienen una visión, y la mayoría se llenan de polvo, porque las palabras son baratas. Compartir tu plan te da un subidón breve. Te ganas asentimientos, halagos, a veces aplausos. Pero los aplausos no construyen. Los elogios no mueven la aguja. De hecho, cuanto más hablas de lo que harás, menos probable es que lo hagas. Hablar engaña a la mente. Crea la ilusión de avance donde no lo hay. Te sientes realizado sin dar un paso. Y ahí muere el impulso. El estoicismo lo entendió mucho antes que la psicología le pusiera nombre. La verdadera fuerza no está en anunciar lo que harás. Está en hacerlo en silencio cada día, cuando nadie mira. Eso no es debilidad, es poder bajo control. Porque cuando construyes en silencio, nadie puede sabotear lo que no ve. Cuando trabajas sin postureo, creas sin presión. Y cuando tu progreso es privado, tu fracaso es discreto, pero tus resultados hablan alto. Por eso Marco Aurelio no hablaba de vivir sencillo. Lo vivía. No anunciaba disciplina. La encarnaba. Su silencio no lo hizo invisible. Lo hizo inolvidable. Hay un hombre en Valencia, de mediana edad, callado, constante, carpintero. Durante años, les decía a sus amigos que quería abrir su propio taller. Tenía las habilidades, las herramientas, la pasión. Pero cada año pasaba y nada cambiaba. El sueño se volvió un guión que repetía en barbacoas y bares. Algún día tendré mi espacio. Pero ese algún día seguía lejano. Hasta que dejó de hablar. No más planes compartidos. No más hipótesis. Después del trabajo empezó a ahorrar.
a arreglar un garaje viejo que encontró en las afueras. Noches, fines de semana, en silencio. Pasaron 8 meses. Luego, una mañana, abrió su taller. Sin anuncio, sin publicación grandiosa, solo una puerta nueva, un banco limpio y un trabajo que decía más que cualquier palabra suya. Ahora tiene clientes, pedidos repetidos, respeto. No porque prometió, sino porque cumplió. Y eso separa a los soñadores de los que hacen. Cuando hablas de tu visión demasiado pronto, invitas juicio, invitas distracción. Peor aún, te vuelves adicto al reconocimiento en vez del resultado. Tu cerebro recoge la dopamina y de pronto la presión de actuar se desvanece. Queda una cadena de intenciones públicas sin base privada. Y poco a poco, dejas de confiar en ti. Porque cada vez que dices que harás algo y no lo haces, tu confianza se erosiona. Pero cuando te callas, cuando trabajas sin necesidad de que te vean, entrenas algo más hondo. Disciplina, dirección, integridad. No se trata de esconderte. Se trata de proteger lo que importa. El estoicismo te enseña a guardar tu mundo interior, a no desperdiciar energía en ruido. Epicteto escribió: si quieres mejorar, acepta que te crean tonto o estúpido. El que no habla mucho de lo que construye suele ser subestimado. Está bien, porque cuando esté listo, nadie dudará de dónde vino. Pregúntate, ¿cuántas de tus metas has dicho en voz alta solo para abandonarlas a medias? ¿Cuántas veces has recibido aplausos por un plan que nunca empezaste? ¿Y si no hubieras dicho nada y solo hubieras hecho el trabajo? Prueba esto. Durante los próximos 30 días, no hables de tus metas, ni en redes, ni con amigos. Escríbelas. Divídelas en acciones. Tacha las acciones, no las promesas. Mira cuánto avanzas cuando nadie te mira. Así se construye impulso real. No con ruido, con movimiento. No le debes a nadie un mapa. No necesitas convencer a otros de que vas en serio. Sé serio en silencio. Deja que tu vida lo pruebe. Porque cuando lleguen los resultados, no necesitarán tu explicación. Los verán, los sentirán y los recordarán, porque llegaron sin el espectáculo habitual. Los estoicos no eran actores, eran practicantes. No publicaban, no prometían, preparaban, en silencio, con disciplina, en privado. Y siglos después aún los citamos, no por lo que dijeron de sí mismos, sino por cómo vivieron. No hables para impresionar, no compartas para ganar validación. Habla cuando esté hecho, comparte cuando sea sólido, deja que tu camino sea tuyo hasta que esté firme, porque cada paso en silencio construye fuerza y cada victoria callada crea una confianza que nadie puede quebrar. Esa es la confianza que no necesita hablar, porque el trabajo ya lo hizo. 5. Protege tu círculo íntimo. Seamos sinceros, la mayoría hemos sido traicionados alguna vez por nuestras propias palabras. No las de otro, las nuestras. Dijimos demasiado, compartimos pronto, confiamos en quien no debimos, y lo que creímos. Honestidad se volvió munición, usada no para protegernos, sino para exponernos. Porque aquí está la verdad que nadie quiere admitir. A veces tus palabras te hacen crecer, pero a veces traen efectos secundarios. El deseo de abrirte, de ser visto, de ser entendido, es real. Pero no todos los que escuchan lo hacen para ayudar. Algunos esperan, toman notas, sonríen mientras guardan tu vulnerabilidad como un billete, que usarán cuando les convenga. Por eso el estoicismo no solo enseña control emocional, enseña verdad selectiva. Saber qué decir es una cosa, saber quién merece oírlo es otra. Vivimos en una cultura obsesionada con compartir de más. Publica cada pensamiento, di cada verdad, expresa cómo te sientes de verdad. Pero la verdad sin filtro es una especie de autodestrucción, porque no todos a los que hablas han ganado el derecho a sostener tu mundo interior, y no cada momento es seguro para abrir esa puerta. Por algo los estoicos valoraban el silencio tanto como la palabra, porque el silencio no es solo poder, es protección. Epicteto dijo: guarda silencio la mayor parte del tiempo y habla solo cuando sea necesario. No porque tu verdad no valga, sino porque es valiosa, y todo lo valioso se cuida con esmero. Desglosémoslo. Cada vez que compartes algo personal, das una llave que abre acceso a tus emociones, tu pasado, tus miedos, tus planes. Algunos usan esa llave con cuidado, otros no.
No porque sean malos, sino porque son impulsivos, inseguros o no están listos para cargar lo que les diste. Imagina tu mente como una bóveda, no una jaula, sino un espacio para lo esencial. Cuanto más la dejes abierta, más diluyes lo que importa. Cuanto más das acceso a tu obra inacabada, más chances tienen de malentenderla o peor, de usarla en tu contra. Miguel Torres lo sabe de primera mano. En varias entrevistas admitió una verdad dura. Confié en las personas equivocadas. En la cima de su fama compartió sus planes, sus miedos, sus luchas con amigos, asesores, oportunistas. Creía que la lealtad venía con la cercanía, pero luego aprendió que cercanía no es protección. Nunca compartas lo que no estés listo a perder, dijo, y esa línea se quedó grabada, porque una vez que lo sueltas ya no es tuyo. Pertenece a la interpretación, al cotilleo, a la tergiversación. Y aunque tu intención fuera limpia, el impacto puede ser cualquier cosa menos eso. Entonces, ¿cómo lo vives? No te callas para siempre. Filtras. Pruebas a la gente en 3 cosas: alegría, dolor y silencio. ¿Han estado en tus momentos altos sin envidia? ¿Se han sentado contigo en los bajos sin juzgar? ¿Han respetado tu silencio sin exigir explicaciones, ofreciendo solo presencia? Si no te han encontrado en esos 3 sitios, no han ganado el derecho a tu verdad. También te entrenas para distinguir entre conexión y confesión. No le debes tu historia a todo el que quiera oírla, menos en el trabajo, menos en amistades nuevas, menos en redes, porque compartir de más no es vulnerabilidad, es falta de límites disfrazada de autenticidad. Esto no es cerrarte, es canalizar con sabiduría, compartir cuando el espacio es seguro, hablar cuando la persona ha ganado tu confianza, no cuando tus emociones piden desahogo, y sobre todo, saber que guardar algo para ti no lo hace menos real, lo hace tuyo. Pregúntate, ¿cuántas veces has revelado demasiado y luego te arrepentiste? ¿Cuántas veces te abriste solo para darte cuenta de que el otro no escuchaba sino que almacenaba? Y si sientes que te han quemado antes, no estás paranoico, estás despierto. El camino estoico es este. Deja que la gente gane tu silencio antes de que toque tu verdad. Que el tiempo sea la prueba. Que la presencia sea el aval, porque cuando das demasiado, demasiado rápido, pierdes algo más precioso que tu privacidad, pierdes tu poder. Cuídalo, con intención, con sabiduría, no porque te escondas, sino porque estás construyendo algo que vale la pena proteger. Porque, cuanto más crezcas, menos necesitarás explicar. Cuanto más claro veas, menos sentirás la urgencia de probar. Y cuanto más firme estés, más te darás cuenta. No todos merecen acceso a tu verdad. 6. Golpea con silencio. Hay momentos en que el silencio es lo único entre tú y la autodestrucción. Cuando tu orgullo arde, tu ego grita y todo en ti quiere devolver el golpe. Y aún así, no lo haces. Te contienes. Respiras. Te quedas quieto. Eso no es debilidad. Es una fuerza que pocos conocerán. Porque la mayoría reacciona, pero el hombre que domina su silencio domina la sala. Todos lo hemos sentido, ese calor subiendo por el cuello cuando alguien nos falta al respeto. El tono sarcástico, el comentario mordaz, el pinchazo sutil delante de otros. Todo en ti quiere responder, defenderte, corregir. Pero si alguna vez frenaste la lengua en ese instante y solo miraste, calmado, firme, en control, ya sabes, nada dice dominio como no necesitar hablar. El estoicismo no te pide ser pasivo. Te entrena para ser poderoso con precisión. Porque el hombre que reacciona a cada insulto no es fuerte, es predecible, es fácil de manejar. Pero el que elige la quietud, el que sostiene su posición sin alzar la voz, se vuelve ilegible. Y en esa ilegibilidad está el poder. Piensa en Marco Aurelio, emperador de Roma, enfrentando traiciones en su propia corte, perdiendo hijos por enfermedad, liderando ejércitos en guerras sin fin. Y aún en el caos no gritaba desde los balcones, ni aplastaba enemigos con declaraciones grandiosas. Escribía, solo, en silencio, para sí mismo. Sus meditaciones no eran para el mundo, eran su diario. Un lugar privado para centrarse en las tormentas. Una de sus líneas más potentes es: la mejor venganza es no parecerse a quien te hirió. Eso no era filosofía, era un código, un desafío a elevarte, porque cualquiera puede devolver el golpe,
Cualquiera puede reflejar la falta de respeto, pero caminar entre el fuego y hablar como si la llama no te tocara, eso es distinto. Eso es disciplina. Y eso es justo lo que necesitas traer a tu vida. La próxima vez que alguien te rete en público, se burle de tu trabajo o te falte con una sonrisa, para. Déjalos terminar. Míralos a los ojos. No digas nada. O di lo justo, porque el silencio que sigue resonará más que cualquier réplica. La gente lo recordará, porque el silencio ahí no dice tengo miedo. Dice no te respondo a ti. Dice no controlas mis reacciones. Ese poder no se ve en discusiones, se ve en resultados, en cómo los demás cambian cuando hablas. Menos y dices más, en cómo se piensan 2 veces antes de provocarte otra vez. No necesitas gritar para que te oigan. No necesitas pelear cada batalla para que te respeten. El mundo mira no cuán alto hablas, sino cuán poco te sacude. Pregúntate, ¿cuántas veces tus palabras más afiladas cambiaron algo? ¿Arreglaron el problema o lo alimentaron? Y más importante, ¿en quién te convertiste al tratar de probar tu punto? Porque cuanto más reaccionas, más les das tu energía. Y cada vez que pierdes el control, dejas que escriban tu historia. Pero cuando eliges el silencio, eliges ser el autor. Eliges contención. Y en esa contención mandas un mensaje. No necesito venganza. No necesito validación. Ni siquiera necesito tener razón ante tus ojos. Solo necesito seguir siendo yo. Esa es la victoria que pocos alcanzan. No vencer a otros, sino permanecer imperturbable mientras intentan sacarte de tu centro. Y seamos reales. Vivimos en una cultura donde el volumen se confunde con la confianza, donde la gente piensa que atención es igual a influencia. Pero el poder real no persigue el reflector. Se mueve en silencio, se construye en quietud y habla solo cuando es necesario. El hombre más respetado en cualquier sala rara vez es el que más habla. Es el que solo habla cuando cuenta. Entonces, aquí está tu jugada. Empieza a tratar tu silencio como una espada, no como una debilidad. Úsalo con intención. Deja que los demás se rebelen mientras observas. Habla solo cuando tus palabras afilen el momento, no cuando lo desenfoquen. Y la próxima vez que alguien te lance palabras esperando una reacción, desilusiónalos con tu compostura. No porque seas pasivo, sino porque estás hecho de otra pasta. Porque el silencio no es ausencia, es presencia. Es el tipo de presencia que mantiene su terreno sin alzar la voz. El tipo que dice, no estoy aquí para reaccionar, estoy aquí para perdurar. 7. Deja que los logros hablen. No necesitas decirle al mundo que estás construyendo. Solo párate sobre ello un día. Eso basta. Eso lo es todo. Porque cuando la base es real, no necesita publicidad. Sostiene su propio peso. La mayoría anuncia demasiado pronto. Persiguen reconocimiento antes de que haya algo que reconocer. Comparten sus planes para sentir avance, apoyo, ser vistos. Pero la sabiduría estoica corta todo ese ruido. Dice, no anuncies la semilla, nutre la raíz, porque si hablas demasiado pronto, cambias acción por aplausos. Y los aplausos son adictivos. Se sienten como movimiento, pero son solo ruido, fuerte, rápido, hueco. Por eso los resultados nacidos en silencio son más fuertes. Crecen sin juicio, sin presión, y cuando florecen son innegables. No porque se lo dijiste a todos, sino porque no tuviste que hacerlo. Es como plantar una semilla. No la desentierras cada día para ver si crece. La riegas, la proteges, le das tiempo, y con el tiempo brota, en silencio, con fuerza, sin pedir permiso. En el mundo de hoy, la gente confunde exposición con progreso. Pero hay diferencia entre ser visible y estar listo. Que todos sepan qué haces no significa que lo hagas bien. A veces solo significa que construyes en público y bajo presión. El estoicismo te pide algo más profundo: privacidad con propósito, acción sin validación, movimiento sin comentarios. Porque cuanto más hablas, más atas tu identidad a palabras en vez de trabajo. Pero el que se queda callado, el que construye en las sombras, surge con algo que no se puede ignorar: sustancia. Esto no significa que nunca hables. Significa que hablas cuando está hecho. Dejas que el trabajo haga lo que tus palabras no pueden. No peleas por crédito. No persigues aplausos. Dejas que la gravedad haga su trabajo. Mira alrededor.
Las personas que realmente respetas, ¿son ruidosas? ¿O están enfocadas? ¿Están en todas partes? ¿O tienen raíz? El que habla más alto suele tener menos que mostrar, pero el que aparece en silencio cada día se vuelve innegable, no porque exija atención, sino porque se hace imposible pasarlo por alto. Pregúntate, ¿cuánta de tu energía va a actualizaciones, anuncios, explicaciones y cuánta va a la ejecución? El estoico sabe el valor de la contención. No publica cada pequeño triunfo, no defiende cada decisión, no publicita su viaje, lo camina, solo si hace falta, porque sabe que cuando llegue, el camino mismo será la prueba. No tienes que esconderte para siempre, pero sí tienes que estar firme el tiempo suficiente para que las raíces agarren. Si no, cuando llegue la primera tormenta, todo lo que construiste para el show se derrumbará. Pero si lo hiciste en silencio, con disciplina, con paciencia, la tormenta se vuelve tu escenario. Prueba esto. Durante los próximos 90 días no anuncies nada, solo actúa. Hazlo. Lleva la cuenta en silencio. Resiste el impulso de explicar. Deja que esa energía se vuelque en construir, no en transmitir. Deja que el resultado hable por ti cuando esté listo. Porque el verdadero alarde es no necesitar. Alardear. Epicteto escribió: primero di para ti mismo que serías, y luego haz lo que tengas que hacer. No dilo en voz alta. No transmítelo diario. Solo hazlo, en silencio, con constancia. Y cuando llegue el día en que pregunten, ¿cómo hiciste que pareciera tan fácil?, sonreirás, porque sabes que no lo fue. Pero el esfuerzo no fue para el show, fue para la fuerza, construido en silencio, ladrillo a ladrillo, día a día. Y en ese silencio, no desapareciste, te volviste innegable. En un mundo movido por el ruido, la habilidad de controlar lo que dices es una fuerza rara, una que te distingue, te gana un respeto callado y construye una base de confianza inquebrantable. Hoy hemos recorrido 7 principios estoicos, no como filosofía abstracta, sino como herramientas para la vida real, herramientas para escuchar como guerrero, dominar tus emociones, elegir tus palabras con claridad, construir en silencio, proteger tu verdad, golpear con quietud y dejar que tus logros hablen más fuerte que cualquier anuncio. La verdad es que tus palabras moldean tu mundo, y cuando dominas tu voz, moldeas cómo te recuerdan. No como alguien que reacciona, sino como alguien que lidera. No como alguien que necesita probar, sino como alguien que se mantiene firme. Esa es la esencia de la autodisciplina estoica. Ese es el poder de la claridad emocional. Esa es la mentalidad de quien construye sin permiso y habla solo cuando sirve, a un propósito. Pero esto no va de solo saber, va de practicar. Empieza con un hábito. Pausa antes de hablar. Escribe en vez de reaccionar. Escucha más de lo que compartes. Registra cuándo hablas para que te entiendan y cuándo hablas solo, para que te oigan. Estos cambios no piden perfección, piden presencia. Si este mensaje tocó algo real en ti, que sea el inicio de tu transformación callada. El mundo no necesita más ruido, necesita más hombres que hablen con intención y lideren con quietud. Y si has tenido momentos donde el silencio te sirvió, o donde las palabras te costaron algo, compártelos en los comentarios. Tu historia podría ser el próximo recordatorio que alguien necesita. Entrena tu voz, cuida tus palabras, habla con propósito, porque cuando hablas, menos pero con más sentido, ya estás caminando el camino estoico.